Buenas, profesor. Mi grupo, que está conformado por Daniel Pizar, Valeria Hidalgo, Rubén Laguna, María José Rojas y mi persona, Fabián Quiroz, vamos a presentar sobre una pieza realizada en maquinaria CNC, torno y fresa, realizando cálculos y con validación de sistemas CAM, un eje mecánico escalonado de material acero 40 y 140. En este momento, en la industria en general, todos los procesos que tienen que ver con manufactura son muy importantes. La capacidad de lograr producir una gran cantidad de piezas de alta precisión es sumamente importante. Tener una eficiencia, ojalá con bajos costos, es esencial para garantizar la competitividad en un mercado donde cada vez esos procesos son más necesitados. Donde, por ejemplo, áreas de torneado o fresado suelen enfrentar desafíos como elección de material, elección de herramientas y en especial la optimización de parámetros de corte. Todo esto para entregar un producto de alta calidad al mercado. Por ello, este proyecto aborda estas necesidades mediante una ejemplificación, mediante una pieza como tal, que en nuestro caso es el eje escalonado, donde se emplean especificaciones de calidad, especificaciones de tolerancias, entre otros. Se exige una cuidadosa selección de herramientas, de condiciones de trabajo, entre otros, dado que se busca optimizar el tiempo de trabajo, costos del proceso, entre otros. Además, también se logra aplicar una simulación en CAM, la cual ayuda a validar y simular operaciones normales de trabajo. Y además, se ve un poco lo que son los códigos GIM, que son sumamente necesarios para la aplicación y control de máquinas CNC. El objetivo general de este proyecto está en el desarrollo de la fabricación o del proceso de fabricación de una pieza mediante torno y fresa. También la optimización de los parámetros de corte, selección de herramientas, materiales, entre otros, para garantizar una alta calidad, eficiencia y precisión en la producción de la misma. Entre los objetivos específicos tenemos que la selección del material es muy importante, dado que se analizan sus características como la maquinabilidad y la dureza del mismo. También se debe desarrollar una secuencia lógica de operaciones para mantener las tolerancias y las geometrías definidas en el diseño. También se pueden elegir las herramientas de corte, las cuales deben ser seleccionadas dependiendo de la operación a realizar en el momento. Y por último, se elabora una memoria de cálculo donde se abarquen y validen todos los cálculos y decisiones como la selección de herramienta, parámetros de corte, tiempos de maquinado, entre otros. Dentro de los alcances que tenemos de este proyecto, tenemos que se logra una adecuada selección de material de suministro, en este caso un 4140, así como las máquinas CNC respectivas, maquinado y fresado, además de sus herramientas. Como limitaciones tenemos que, bueno, el proyecto se enfoca en la producción de la pieza, no de la producción en masa de estas. Y por último, que las simulaciones CAM se toman en un ambiente idealizado, en condiciones ideales donde no se toman en cuenta vibraciones o desgaste de las herramientas. Parte muy importante también del proyecto es entender los fundamentos de los códigos GIM. Esto básicamente es el lenguaje que entiende la máquina para procesar las instrucciones del mecanizado, donde los códigos G se definen los movimientos, trayectorias, posicionamientos, interpolaciones, entre otros. Y la parte del código M controla funciones auxiliares como lo es el usillo, como lo es el refrigerante, entre otros. En el conjunto de de estos dos códigos es donde toda la parte teórica del análisis de los parámetros de corte se convierte en movimientos y maquinaria real a la hora de trabajar. Y aunque estos códigos están estandarizados para la mayoría de los dispositivos, cada fabricante puede darle su propia interpretación al código. Por ello es importante entender cómo funciona y utilizar validaciones para el programa generado. También en SolidWorks se utiliza la parte de SolidCAM, que fue la que se utilizó en el proyecto, y esto automatiza la generación de este código. Sin embargo, es muy necesario el análisis y para darle seguridad, coherencia y precisión a todo el proceso. En esta diapositiva podemos ver lo que es el plano de la pieza de trabajo. En ella se obtiene un eje de 6 escalones, en los cuales hay 4 diferentes diámetros. Aparte de ello,
tenemos dos chavetas, las cuales tienen una misma dimensión. Ahora podemos ver que por cada diámetro de los escalones que hay en el eje, tiene relacionada una tolerancia, una calidad, una desviación, una clase y un acabado sugerido para cada una de ellas. Por ejemplo, en el diámetro de 50 tenemos una tolerancia K6, una calidad IT6, una desviación de +11 -8, una clase N6 N7 y un acabado sugerido de rectificado o torneado fino. Para el material de suministro se eligió el acero AISI 4140. Este fue elegido debido a su resistencia, tenacidad y buena respuesta a ser maquinado. Estas son cualidades que pues lo vuelven adecuado para hacer piezas que son sometidas a torsión o cargas cíclicas, como lo es el eje escalonado que tenemos de pieza propuesta. En manufactura, como podemos observar en la tabla, tenemos que el primer montaje o número de montaje 0 sería el de preparación del material en un torno CNC con un sistema de sujeción de tipo de sierra de cinta o tronzadora. Para ya el montaje número 1, igual en el torno CNC tendríamos el torneado en el extremo izquierdo y en el maquinado de diámetro de 42 milímetros, 35 milímetros y 31 milímetros correspondientemente. Para esto utilizaríamos un mandril de 3 mordazas, un chock, sujetando el extremo derecho. Luego con el número de montaje 2 tendríamos igual en el torno CNC el torneado pero el extremo derecho en este caso. Igual se le realizaría un refrantado final de longitud y un maquinado de los diámetros de 35 y 42 milímetros. Igual se utilizaría un mandril o un chock de 3 mordazas y se sujetaría la sección de los 50 milímetros para así tener el contrapunto giratorio en el centro. Por último tendríamos la fresadora CNC que sería el fresado de los chaveteros, un maquinado de las ranuras de 20 milímetros a cada lado de de la pieza. Luego para esto se utilizaría una prensa de máquina, una mordaza con bloques de tipo V o un mandril divisor, dado que es lo más óptimo para este tipo de pieza. Por último tendríamos el cuarto montaje, que sería el acabado y el control, que sería el desbastado, y la limpieza, para la inspección dimensional y de calidad, que es la inspección pues en banco ya final para la pieza. En lo que se refiere a representación de los montajes, teníamos el montaje número 1. En este caso podemos ver maquinado el lado derecho de la pieza. A continuación tendremos la representación del montaje número 2. En este caso se maquinaría el lado izquierdo de la pieza. Y como última representación de los montajes tendríamos el montaje 3. Este sería donde se efectúan las chavetas con la fresadora CNC. Con respecto a las máquinas seleccionadas, tendríamos el torno CNC modelo CKE 6150 ZX1000-6, y este fue elegido mayormente por su amplia bancada de 500 milímetros y una longitud máxima de torneado de 1350 milímetros, lo que nos permitiría maquinar la pieza de forma completa sin necesidad de remontajes. Además cuenta con un control numérico GSK 980 TDC que nos ofrece alta repetitividad y exactitud en las operaciones de torneado de la pieza. Bueno, ahora para las máquinas seleccionadas de operaciones de fresado, se eligió la fresadora CNC marca Weston Tools M00190 debido a sus recorridos longitudinales y transversales, los cuales permiten mecanizar adecuadamente las ranuras del eje seleccionado. Su mesa de gran trabajo asegura una sujeción estable y su rango de velocidad de lucillo, junto con el avance automático, permite realizar tanto desbastes como acabados de alta precisión y buen acabado superficial. Ahora para las herramientas seleccionadas en entorno, en el torneado cada operación requiere definir parámetros técnicos como la geometría del inserto, su ángulo, su radio de punta, calidad y grado, y además de los parámetros de corte como penetración, avance por revolución y velocidad de corte. La selección de la forma de la plaquita se realiza mediante unas guías visuales, mientras que los parámetros de corte se determinan a partir de las recomendaciones ISO para aceros del grupo P, que sería el acero que usamos, que es el 4140. Debido a que el material presenta una dureza mayor a la referencia, o sea, de 197 versus 180, es necesario aplicar un factor de corrección de 0.91 para ajustar adecuadamente los valores iniciales de maquinado. En cuanto a los cálculos relacionados a la herramienta seleccionada en el torno, cada uno se debe hacer en base a la operación que se hace en cada montaje. Es decir, cada parámetro que se calcula, como la calidad, el tipo de plaquita, el radio de punta, penetración, avance por revolución y velocidad de corte, se calcula
multiplicándolo por el factor de corrección en cada operación. Entonces, en el montaje 1 sería el refrendado inicial, cilindrado de 42 milímetros, 35 milímetros y 31 milímetros, y este se termina con un refrendado final del montaje 1. El segundo montaje sería el cilindrado del diámetro de 50 milímetros, de 42 milímetros y 35 milímetros respectivamente, y estos valores se calculan para todas estas operaciones. Continuando con las herramientas de corte seleccionadas, pero en este caso para la fresa, para mecanizar los chaveteros es necesario determinar el ángulo de entrada del inserto. En este caso, el ángulo más adecuado es de 90 grados, ya que permite obtener paredes rectas en las ranuras. Posteriormente se determina el paso de la fresa, seleccionando un paso adecuado para aplicaciones de uso general, o sea, clase M, y asimismo se elige una geometría de plaquita alfa positivo que ayuda a la evacuación de la viruta. Para seleccionar el tamaño de la fresa se utilizó la DIN 6885A, la cual establece las dimensiones estándares de los chaveteros de la pieza, por lo que se determinó que el tamaño de fresa para el chavetero es de 10 milímetros. Para el fresado se seleccionó un mango cilíndrico con un plano Weldon. Luego se definieron los parámetros de corte adecuados para el acero IC 4140, utilizando la clasificación P antes mencionada, aplicando el mismo factor de corrección utilizado en el torneado. Con esto se estableció una velocidad de corte de 290 metros por minuto y un avance de 0.10 milímetros por diente, considerando que la herramienta trabaja con 2 dientes por revolución. Ahora iniciamos con los cálculos del proyecto, donde el primer cálculo que se realizó es de la sobremedida teórica de la pieza, donde la fórmula a utilizar es la dimensión nominal más 2 veces la tolerancia de fabricación, donde las tolerancias de fabricación se obtienen mediante la siguiente tabla, donde se utiliza la tolerancia correspondiente a conformado, barras redondas, hexagonales o planchas. Para el diámetro, la sobremedida correcta sería 50.6 milímetros y para la longitud 204.2 milímetros. En esta diapositiva se muestran los cálculos de los volúmenes de sobremedida, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto. La pieza se dividió en distintos tramos y para cada uno se definió el diámetro final y la longitud correspondiente. Con estos datos se determinó el volumen final requerido y se comparó con el volumen que tenía la barra original antes del mecanizado. La diferencia entre ambos valores representa el volumen del material removido en cada tramo, es decir, la cantidad de material que se convierte en viruta durante el proceso. En la parte inferior se presentan los totales, el volumen inicial de la barra completa, el volumen final de la pieza terminada, el volumen total removido y la comparación entre la longitud mecanizada y la longitud real de la barra, lo que permite identificar el tramo que queda sin procesar. Estos resultados sirvieron como base para los cálculos posteriores del proyecto, como las velocidades y los avances de corte, fuerzas, potencia, números de pasadas, tiempos de maquinado y finalmente los costos asociados. Ahora se muestran las tolerancias de mecanizado y la rugosidad que se utilizaron en el proyecto. Para definir las tolerancias se recurrió a la tabla estándar que aparece en la parte superior, donde los valores dependen del diámetro nominal de cada tramo de la pieza. Por lo tanto, en la parte central se encuentran las tolerancias aplicadas para cada diámetro específico, 42, 35, 50 y 31, todas con una variación de más o menos 0.3 milímetros. Además, se calculó la rugosidad máxima permitida en el proceso, obteniéndose un valor de 27.66 micras, el cual sirve como parámetro de referencia para evaluar la calidad superficial que debía lograrse en el mecanizado. En esta diapositiva se presentan los cálculos de las operaciones de torneado realizadas para cada uno de los diámetros de la pieza. En la tabla superior se muestran los valores obtenidos para la velocidad de corte, avance por revolución, penetración, fuerza, potencia, número de pasadas y tiempo de maquinado. También se incluye la tasa de remoción del material y la temperatura de corte correspondiente a cada operación. Estos resultados permiten comparar cómo varían los parámetros en función del diámetro que se está mecanizando, manteniendo constantes algunas condiciones como la temperatura y el tiempo de operación. En la parte inferior se muestran los cálculos de la operación de chavetas, donde se indica la velocidad de corte, el avance por diente, el tiempo empleado y otros requeridos para esta operación específica. Seguido de esto, se realizaron los cálculos de costos asociados al proyecto. En la tabla de la izquierda se muestran los diferentes rubros que componen el costo total, que serían el costo del maquinado, la preparación, la configuración, la carga y descarga, las herramientas, el consumo energético y el material de suministro. El costo de maquinado se obtiene a partir del costo por hora hombre y la tasa de carga de máquina. La preparación se calcula según el precio de la barra y su utilización en un lote.
El costo herramienta corresponde al precio y vida útil de los insertos y fresas empleados en el proceso. El costo energético se determina considerando la potencia de las máquinas y el tiempo de corte. Y finalmente el costo del material se calcula tomando en cuenta el peso del eje y el precio del acero IC 4140. El uso del fluido en el corte y el control de calidad fueron necesarios durante el mecanizado. El fluido ayuda a controlar la temperatura, reducir la fricción, evitar rebadas y mantener la estabilidad dimensional tanto en el torno como en la fresadora. Esto permitió proteger las herramientas, mejorar el acabado y cumplir con las rugosidades requeridas. Por otra parte, el control de calidad se realizó mediante mediciones constantes con instrumentos de precisión, verificando diámetros, longitudes y concentricidad. También se inspeccionaron las ranuras con galgas y comparadores, y en la etapa final se revisó la pieza con bloques de patrón y rugosímetro, para asegurar que cumpliera con las tolerancias y el acabado exigido. Estas acciones garantizaron que la pieza alcanzara una precisión y la calidad necesarias para su correcto funcionamiento. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En primer lugar, la simulación en SolidCAM permitió comprobar que los 3 montajes del proceso funcionaban bien y que se podían maquinar todas las zonas de la pieza sin problemas. En el primer montaje se observó que los diámetros más grandes podían trabajarse con buena firmeza y sin riesgo de choques. En el segundo montaje, al sujetar la pieza por el diámetro de 31 milímetros, se observó más estabilidad y un mejor acabado en los diámetros intermedios. Y en el tercer montaje, que era para las ranuras del chavetero, la simulación mostró que había buen acceso, aunque era la parte donde podía presentarse más vibraciones. En general, SolidCAM ayudó a confirmar que la estrategia de montajes era segura y que la pieza se podía fabricar correctamente, además de señalar cuáles zonas eran las más delicadas del proceso. Buenas tardes, en esta ocasión yo voy a hablar sobre los resultados de la discusión. Como primer punto tenemos los tiempos de maquinado de cada plano de trabajo según SolidWorks CAM. Entonces, de acuerdo con SolidWorks CAM, para el primer montaje, el tiempo de desbaste va a corresponder a 3,975 minutos. Seguido de esto tenemos el acabado, que este va a tardar, o se espera que tarde, 1,569 minutos. Luego tenemos que para el segundo montaje el tiempo de desbaste corresponde a 2,353 minutos, mientras que el acabado tiene un tiempo de 0,744 minutos. Y como punto final también tenemos que el tercer montaje tiene un vaciado que dura 1,179 minutos, así como el contorneado de los agujeros, que este tiene una duración de 0,569 minutos. Siguiendo con resultados de discusión, tenemos los códigos GIM para el montaje 1. En el primer montaje, el código genera el torneado frontal y longitudinal del cilindro, usando una estructura estándar. Como referencia usamos el G54, posicionando seguro con G00 y una velocidad de corte constante mediante el comando G96, limitada por G50 para evitar exceso de RPM. Es decir, revoluciones por minuto. Esto nos va a permitir mantener las condiciones de corte estables en los distintos diámetros del eje. El desbaste se va a realizar mediante pasadas lineales sucesivas, combinando aproximaciones rápidas y avances constantes con parámetros conservadores para evitar sobrecargas de vibraciones. SolidCAM tiende a introducir retracciones amplias para una mayor seguridad, aumentando así los movimientos en vacío pero reduciendo el riesgo de una colisión. El acabado se distingue por pasadas finas y las trayectorias controladas, logrando así la rigurosidad requerida. Ahora hablaremos de los códigos GIM para el montaje 2. Entonces, en el segundo montaje, la pieza se tiende a fijar por el diámetro de 31 milímetros y se orienta con el eje B a 90 grados, lo cual cambia la dirección de corte. El código vuelve a iniciar con G54 y se realiza de forma automática la rotación del eje B, ajustando así las nuevas referencias sin complicaciones. SolidCAM tiende a aplicar una estrategia similar a la del primer montaje, con pasadas de desbaste progresivas y controladas, aunque más cortas debido a que solo se finalizan los diámetros de 50, 42 y 35 milímetros, como lo podemos ver en la simulación. Entonces, la consecuencia es más eficiente y con menos transiciones. Dado que queda menos material por remover,
Las retracciones siguen siendo seguras, pero más optimizadas gracias a una mayor probabilidad de interferencia. El uso de G96 nos ayuda a mantener los esfuerzos constantes y reduce las vibraciones. En conjunto, este montaje refleja la misma lógica del primero, pero se adapta a una operación más breve y más centrada. Ahora seguiremos con el código GIM para el montaje 3. Entonces, en el tercer montaje vamos a mecanizar las ranuras longitudinales mediante fresado tipo pocket o slow. Esto va a generar un código distinto al de torneo. Entonces, el programa inicia definiendo el plano de trabajo, activando el usillo y estableciendo una altura segura. SolidCAM combina movimientos lineales en los ejes X y Y con interpolaciones circulares, utilizando los comandos G02 y G03. Esto para formar el radio de 5 milímetros en los extremos, logrando un acabado uniforme sin pasadas trapezoidales. La profundización en Z se realiza en ascensos regulares y el postprocesador mantiene retracciones seguras entre las pasadas. El uso de compensación, en este caso utilizando los comandos G41 y G40 y entradas tangenciales, evita marcas bruscas en los bordes, aunque la geometría es sencilla. El montaje demuestra cómo el CAM integra trayectorias continuas que mejoran el acabado y la precisión. Sus limitaciones radican en el uso de pasadas conservadoras adecuadas para práctica académica, pero optimizables en producción. Entonces, como se mencionó anteriormente, en este caso ahora tenemos una comparación entre los tiempos manuales y los de SolidCAM. Como podemos ver, para el montaje 1 tenemos la operación de desbaste, en la cual tenemos que como tiempo manual tenemos un dato que es de 3,50 y en el tiempo de SolidCAM tenemos 3,97. Esto genera una ligera diferencia, lo cual no afecta en mucho realmente, pero podemos ver que existe una pequeña diferencia con respecto a los tiempos. Igual en el montaje 1 y en el acabado, lo mismo, en el manual 1,20 y en el SolidCAM 1,50. En el montaje 2, en el desbaste, tiempo manual 2,10 y en el de SolidCAM 2,35. Realmente, como dijimos, son segundos, realmente no genera gran diferencia. Luego está el desbaste en el montaje 3, que es el desbaste de ranuras. En el tiempo manual nos calculamos 1 minuto, mientras que en el tiempo de SolidCAM calculó 1 minuto 1 minuto 17 minutos. Entonces, igual para el montaje 3 tenemos el contorneado de la ranura. Este dice que tiempo manual es 0,50 minutos, mientras que el SolidCAM tira que 0,56. Realmente, como podemos apreciar, en esos tiempos, los calculados manualmente a los tiempos que tira SolidCAM no hay gran diferencia, por eso podemos decir que vamos por buen camino. Ahora hablaremos de las conclusiones. Entonces, como podemos apreciar, el proyecto permitió fabricar exitosamente un eje escalonado con 2 chavetas mediante torneado y fresado en CNC, validando todo el proceso a través de SolidCAM. La selección adecuada de parámetros de corte y herramientas garantizó precisión, eficiencia y cumplimiento de las tolerancias. El acero AISI 4140 fue una elección acertada por su resistencia y su maquinabilidad. Aunque su dureza exigió ajustes mediante un factor de corrección, la estrategia de 4 montajes aseguró estabilidad y concentricidad y ausencia de interferencias, permitiendo alcanzar rigurosidades N6 y N9 en los diámetros críticos. Los insertos seleccionados a 80 grados para desbaste y 35 grados para acabado demostraron un buen rendimiento y estabilidad según la norma ISO para materiales del grupo P. Finalmente, el análisis de costos y tiempo confirmó la viabilidad económica del proceso, con una producción por pieza estimada en 60.721 colones y una alta concordancia entre los cálculos teóricos y la simulación, validando la precisión del modelo de manufactura propuesto. Muchas gracias por su atención.